Hola chicos, ¿cómo están? Oficialmente, ya ha iniciado el Mundial. Bueno, ayer tuvimos ese primer partido entre México y Sudáfrica y bueno, y después a las 10 de la noche ese, esa Corea el partido entre Corea y en este caso República Checa. Un comienzo bueno que tuvo de todo con los las presentaciones, los bailes, bueno, tanto obviamente de Shakira, Belinda, toda la artillería musical, Andrea Bocelli, la artista esta de coreana también, prácticamente de todo un poco en lo que se vio en ese mítico estadio Azteca, eh, donde guarda muchos recuerdos entre esos el Mundial 86, ¿por qué no? Claro que sí, de 1986, en que sale campeón obviamente Argentina y bueno, muchas memorias también de por medio, pero bueno, quería hablar un poco de lo que había sido ese partido. Ese medio partido, bueno, obviamente tenemos, no sin arte, obviamente tenemos más informaciones de rumores y fichajes y tal, pero bueno, quería tocar rápidamente y a ver si podemos irnos rápidamente a la pizarra y analizar ese partido entre México y Sudáfrica. Y bueno, y aquí tenemos obviamente la alineación de ambos, tanto del vasco Javier Aguirre de México y bueno, en este caso la selección de Sudáfrica. Aquí, bueno, vamos a ver un cambio táctico y es que en un principio México pensaba en salir eh, con el jugador del West Ham, en este caso con Edson Álvarez. Al final, obviamente, Edson no fue de la partida, o sea, en el 11 inicial, pero obviamente después tendría minutos. Y bueno, aquí vemos la alineación con Raúl Angel, el portero, Johan Vázquez, los laterales, Israel Reyes, lateral izquierdo, lateral derecho, exacto. Se llama como yo, Israel. Bueno, en este caso los centrales, en este caso con Jesús Gallardo y César Montés. Bueno, en el pivote con Roberto. Arriba obviamente, exacto, con Luis Chávez. Exacto, Luis Chávez. También el, ¿cómo se llama? Raúl Jiménez, obviamente. O sea, obviamente esto fue un cambio que, bueno, que obviamente en el formato no aparece aquí, pero obviamente estaban Raúl Jiménez, eh, Álvaro Fidalgo, y bueno, obviamente como digo, Edson Álvarez y Alexis Vega pues eh, entrarían después, pero bueno, o sea, este más o menos fue el esquema de México con ese 4-1-4-1, o sea, o 4-4-2, o sea, obviamente con el bueno de, ¿cómo se dice? El bueno de Jiménez, Raúl Jiménez, y en otra punta el bueno de Julián Quiñones, el colombiano nacionalizado mexicano. Bueno, Julián Quiñones y eh, Raúl Jiménez, obviamente el doble punta, Álvaro Fidalgo tirado más como medio, y bueno, también bueno, obviamente Gilberto, bueno, toda toda la saga obviamente mexicana, bueno, en el lado de Sudáfrica, bueno, con Robin Wilson, en este caso con esa línea de 5 con Imen Ocon, Enrique Encosinati, Culizo y Esfefelo, arriba con Tebono, Usbin y Temba, y bueno, y arriba con Evidence y Talents. Obviamente, bueno, Sudáfrica con muchos de los jugadores que juegan en la liga local. Obviamente, bueno, como digo, un partido que no estuvo tan, o mejor dicho, que en México, si bien es cierto que
tuvo en gran control del encuentro, del partido, de las ocasiones. Una Sudáfrica que, bueno, que se dedicó más que todo a ejercer ese rigor físico, de ese juego físico, ese juego duro. Y bueno, y México que si bien es cierto que tuvo la posesión e incluso pudo haber hecho un par de goles a los que ya había hecho, pues pienso yo que bajó un poco viéndose también, o sea, y ante las expulsiones de Sudáfrica, pues bueno, decidió mover un poquito más la pelota, tal vez un poco condicionado con el calor, pues jugó más que todo a eso de tener la pelota, o sea, y dejar que los minutos pasaran. Pero bueno, vamos a analizar un poco la cronología, en este caso en ese primer minuto, en esa equivocación garrafal, creo que de Mbobi o bueno, del defensa de Sudáfrica, que bueno, que hace un pase, no sé si es que se resbala o se traba o el otro compañero no se logra comunicar bien con el otro compañero, bueno, deja la pelota ahí a merced, creo que la roba en este caso, sé que no me acuerdo quién es el que la recupera, que a su vez hace el pase para la llegada de Quiñones y bueno, Quiñones que hace un slalom, dribla y bueno, al final remata por debajo de las piernas del portero, en este caso del portero Rowan Wilson. Y bueno, y al final ya ponía a México, primera vez que se veía, por cierto, que alguien, o sea, en una Copa del Mundo, para un país, en este caso México, que obviamente no es completamente nacional, porque Julián Quiñones es colombiano, nacionalizado mexicano, pues bueno, metía un gol en este caso para el país, en este caso para México, o sea que un no nacional pues marcaba en este caso en este caso para la selección de México, pero bueno, al final todo cuenta, México 1-0 ganando en el minuto 9, después bueno, después obviamente le vendría el partido, perdón, obviamente después seguiría el partido a su curso. Bueno, obviamente no tendríamos más acción como tal, hasta las amarillas de Tebono, Moecana y Brian Gutiérrez, en este caso Sudáfrica y México respectivamente. Y bueno, y hasta la segunda parte que tendríamos esa roja en este caso en el minuto 53 de el bueno de Citole. Bueno, de verdad que es verdad que llega a destiempo, o sea, algunos podrán discutir si era o no era último hombre, pero de que era falta y un poco dura, podríamos decir que sí. Bueno, al final el árbitro brasileño Simpao saca el máximo castigo, en este caso la tarjeta roja, y bueno, expulsa al bueno del jugador de Sudáfrica, de Citole. Eh, Fefelo Citole, que bueno, al final ya México buscando pues aprovechar los espacios y tratando de buscar, es verdad que Sudáfrica buscaba mucho el pelotazo y de vez en cuando lograba encontrar a alguno de esos hombres libre. Es verdad que bueno, que tampoco incomodó mucho la portería en este caso de Raúl Rangel, que bueno, que en todo caso había parado un tirito desde fuera del área y nada más. Es verdad que bueno, México también empezó tal vez a abusar un poco del pelotazo. Bueno, no abusar porque es verdad que llegaban hombres, solamente que en ese último pase que buscaba México de impactar de cabeza tal vez no llegaba. Pero bueno, sí lo hizo un Raúl Jiménez en el momento que se le dio. Es verdad que ya había tenido otro par y no había podido llegar. Pero bueno, o sea, no sería bueno hasta el minuto 71 en ese cabezazo de Raúl Jiménez, que bueno, que la jugada prácticamente calcada, prácticamente 3-4 toques, luego el centro que le meten de derecha, creo que es Alvarado, y bueno, y al final eh, como lo que es goleador, matador, en este caso el bueno de Julián Jiménez, perdón, Raúl Jiménez, el jugador del Fulham, el jugador de Cruz Azul, en este caso para el jugador
Fulham de la Premier League. En este caso, Jiménez que no perdona, remata y bueno, obviamente una celebración bien efusiva, sobre todo porque, bueno, para los que no saben, el jugador mexicano había perdido, eh, o sí, había perdido en este caso a su papá, y bueno, al final lo celebra como lo que es, con la más alta expresión emocional. Y bueno, nada, un partido que, bueno, en ese momento obviamente ya habían salido tanto Brian Gutiérrez, eh, exacto, habían salido Brian Gutiérrez, había entrado Gilberto Mora, eh, también habían salido Álvaro Fidalgo también y habían entrado Luis Chávez, exacto. Luis Chávez, o sea, por más que lo muestre ahí la alineación, o sea, Luis Chávez entra en el segundo tiempo, o sea, en este caso por Álvaro Fidalgo, el ex, en este caso creo que hasta ahora actual jugador eh, del América o ex jugador del América, porque creo que ya tiene, según dicen, un, un par de contratos para, para jugar en este caso en el Real Betis, para volver a España. Pero bueno, como digo, o sea, el ex, que en su momento fuera también ex del Real Madrid, eh, bueno, saldría, entraba Luis Chávez, como digo, también una de las, tal vez una de las, eh, uno de los momentos también emotivos, en este caso que entraba y volvía, en este caso a la cancha, Edson Álvarez, que bueno, que venía de esa lesión y es verdad que los amistosos habían tenido, y según dicho por Aguirre, que bueno, que en las prácticas habían metido mucha carga física para poder, se había entrenado mucho en o le había metido mucha carga física para que, bueno, pudiera fortalecer o sea, lo pudiera, exacto, estar a tope para este partido. O sea, en un principio se hablaba de que podía ser de inicio, pero después, bueno, Aguirre cambió y decidió, pues, ponerlo, sobre todo en esos últimos 10 minutos, 10, 17 minutos, bueno, total, salía el bueno de, exacto, sí, salía el bueno de Eric Lira, que tampoco, bueno, tampoco lo hizo mal y el mismo Aguirre habló de él, o sea, que tampoco desentonó, más allá de haber sido su primera oportunidad en una Copa del Mundo. La mayoría de los jugadores mexicanos, o sea, jóvenes, o sea, en comparación con la veteranía de 30 años que estaba ejerciendo en este caso Sudáfrica, bueno, salía Eric Lira y entraba el experimentado ex del Ajax, ex del PSV Eindhoven y bueno, muchos equipos y actualmente jugador del West Ham como es Edson Álvarez y bueno, empezaba a mover la pelota y bueno, y es verdad que con la expulsión después de la expulsión, si no me equivoco, de Montes, le toca jugar de central, aunque claro, no es una posición que él desconozca tampoco, pero bueno, obviamente Edson estaba más para ocupar esa labor del mediocampo. Con la expulsión en este caso de César Montes, bueno, le toca jugar en esos últimos minutos prácticamente de central. Es verdad que antes de esa expulsión del 96 con Montes, con el defensa mexicano César Montes en el 88 habían expulsado a otro jugador, en este caso de Sudáfrica, Zwane, el Temba Sewane, y bueno, al final un México que bueno, que saca una victoria rutinaria, tal vez no hace un poco más de sangre en el marcador, por el simple hecho de que bueno, administrando los minutos, también la subida del calor y todo lo que se habló en las condiciones climáticas también, bueno, al final México que en ese grupo, junto con República Checa y Corea, y la mencionada Sudáfrica, pues bueno, saca 3 puntos. Por cierto, hablando de sudafricanos, o mejor dicho, hablando de coreanos y checos, bueno, ayer también alrededor de las 10 de la noche, en hora del este,
Bueno, al final en horario norteamericano, bueno, termina sacando también Corea esa victoria 2-1 contra República Checa, habiendo remontado, porque República Checa lo venía ganando. Y bueno, al final, como digo, tanto México como Corea del Norte, sí, tanto México como Corea, bueno, tienen, eh, exacto, tienen 3 puntos a su haber. Más tarde jugará, en este caso, será el debut de Canadá. Y bueno, estaremos reaccionando también a ese partido. Nada, un saludo y nos vemos más tarde para la reacción del partido y todo, por supuesto. Bueno, saludos.